El otoño llegó con una prisa que ni las hojas lograron entender. La brisa ya soplaba demasiado fría para esa época del año, como si toda la ciudad supiera que una despedida silenciosa estaba por suceder. En aquella mañana de cielo opaco y viento indeciso, Luisa se despertó antes que el sol. Le dolían los dedos. No era un dolor común, de esos que se alivian con un analgésico o una distracción. Era un dolor fino, interno, como si algo estuviera siendo arrancado de dentro de ella poco a poco, día tras día, milímetro a milímetro. Sentada al borde de la cama, miró sus propias manos con rabia y ternura, como si estuviera observando dos cosas distintas: las manos de la pianista que alguna vez fue y las manos que ya no obedecían. El reloj marcaba las 5:48 cuando cerró los ojos y susurró bajito: un día más, solo uno más. Luisa tenía 28 años y en sus ojos llevaba una tristeza serena, de esas que no piden atención, pero se imponen por sí solas. Desde niña, su vida había estado hecha de sonidos. No era solo el piano, era el viento entre las cortinas, la lluvia golpeando el techo, los pasos de su padre al volver del trabajo, y luego, los mismos pasos que dejaron de volver. Con la ausencia del padre y la dureza de la vida, fue en la música donde Luisa encontró una forma de existir sin gritar. Tocaba desde los 9 años, autodidacta, aprendiendo de oído, viendo videos antiguos, escuchando la radio clásica en la madrugada. Cuando cumplió 18, incluso hizo pruebas para conservatorios, pero siempre había algo más urgente: la factura de la luz, el alquiler atrasado, los medicamentos de su madre, el plato vacío en la nevera. Siguió trabajando donde pudiera: florerías, cafeterías, recepciones de hotel, pero nunca dejó de tocar. El piano era el único lugar donde todavía era ella misma, hasta que llegó el diagnóstico. Fue hace 8 meses. Los exámenes revelaron un tipo raro de distrofia neuromuscular progresiva, sin cura, sin reversión, solo tiempo. El médico le dijo todo con esa voz calculadamente suave de quien ya ha renunciado antes que el propio paciente. Ella no lloró, solo preguntó: ¿cuánto tiempo hasta que ya no pueda tocar? Él dudó, luego respondió: 6 meses, tal vez un poco más. Luisa sonrió, agradeció y se fue sola. Pasó toda esa noche tocando. Lloró solo al final. Después de eso, no volvió a llorar. Desde entonces, decidió vivir en silencio. Dejó de salir con amigos, se alejó de las redes sociales, se despidió sin decir adiós. Alquiló un pequeño departamento en el centro antiguo de la ciudad, donde nadie la conocía. Por las noches, tocaba en un bar discreto llamado Aurora, un lugar que casi nadie visitaba, pero que tenía un piano de verdad. Era el último escenario que ella quería. Tocaba de espaldas al público, con las luces siempre bajas, como si quisiera esconder no el rostro, sino el dolor. El dueño del bar, un hombre regordete y amable llamado Gilmar, pensaba que ella simplemente era tímida. No sabía que cada nota era una parte de su cuerpo que aún obedecía. Al otro lado de la ciudad, Marlon vivía una vida que todos llamaban perfecta. Ingeniero ambiental premiado, dirigía una ONG de reforestación reconocida internacionalmente. Inteligente, disciplinado, admirado por sus colegas, pero había algo en Marlon que nadie veía: la frialdad. Desde que perdió a su prometida en un accidente de coche hace 5 años, se había convertido en un hombre práctico, directo, casi mecánico. Enterró el amor con ella, no salía con nadie, no creaba vínculos, evitaba cualquier cosa que le recordara el dolor de perder a alguien. Se volvió funcional, como una máquina eficiente que trabaja, sonríe en reuniones y vuelve a casa para convivir con el silencio. Hasta aquella noche. Era principios de octubre cuando pasó por el centro antiguo tras una reunión cancelada. Lloviznaba, el tráfico estaba detenido y decidió bajarse del coche para caminar un poco. Al pasar por la puerta entreabierta del bar Aurora, oyó algo: música, un piano, pero no era cualquier música, era una confesión en forma de sonido, algo que le recorrió la espalda como un escalofrío que lo hizo detenerse. Entró sin saber por qué y se sentó en una mesa al fondo. En el escenario, de espaldas a él, una mujer tocaba con el alma. La melodía era melancólica, rota,
pero increíblemente viva. Era como oír a alguien despedirse de la vida con ternura, y por primera vez en años Marlon sintió arder su pecho. No logró salir del bar esa noche. Pidió un café, luego una copa de vino y otra más. Cuando Luisa terminó de tocar, él la aplaudió de pie, aunque fuera el único en hacerlo. Ella miró por encima del hombro, sorprendida, y sonrió, una sonrisa breve, tímida, casi involuntaria. Él no lo sabía, pero en ese momento, ella ya estaba enamorada. Tampoco sabía que ese sería el comienzo del fin de la vida que conocía y el inicio de algo mucho mayor, el amor que finalmente lo haría sentir todo lo que pasó años evitando. Y ella solo quería dejar un recuerdo bonito antes de partir. Marlon volvió a casa esa noche como quien atraviesa un portal invisible. El apartamento estaba igual, silencioso, limpio, frío, pero él no. Había algo vibrando en sus oídos, incluso horas después de haber salido del bar Aurora. La melodía de Luisa no lo abandonaba. Era como si la música se hubiera aferrado a él por dentro, en los lugares donde ninguna palabra o caricia había logrado llegar desde que Clara, su prometida, murió. Sentado en el sofá, con una copa de vino en la mano, miraba al vacío, tratando de entender por qué esa mujer, esa música, esa sensación lo habían atravesado tan profundamente. Y por primera vez en mucho tiempo, no pudo dormir. Al día siguiente, Marlon intentó fingir que nada había pasado. Participó en reuniones, revisó contratos ambientales, respondió correos, almorzó con el alcalde sobre un nuevo proyecto de reforestación urbana. Pero la verdad era que su mente estaba ausente. Volvía todo el tiempo al sonido de las teclas, a los dedos frágiles tocando como si cada nota fuera la última, a esa sonrisa breve y tímida que Luisa le regaló sin querer. Esa noche, sin pensarlo, volvió al bar. Se sentó en la misma mesa, pidió el mismo vino y esperó. Luisa llegó tarde, con el cabello recogido de cualquier forma y una expresión de dolor discreta en el rostro. Nadie se daba cuenta, pero Marlon sí. Y también notó que ella parecía más pequeña que la noche anterior, como si su propio cuerpo intentara esconderse. No lo vio de inmediato. Se sentó al piano, ajustó el banco, respiró hondo y comenzó a tocar. Era otra melodía ahora, menos melancólica, pero con el mismo dolor oculto. Marlon, inmóvil, observaba. Luisa sentía los dedos más pesados. Esa noche había sido difícil. Los músculos de las manos estaban rígidos y las notas exigían fuerza. Se equivocaba en pequeños tiempos, pero lo compensaba con emoción. El piano lloraba por ella y él, al escuchar, lloraba por dentro. Cuando terminó la presentación, Marlon se acercó con cuidado. No quería parecer invasivo. Extendió la mano y dijo: «¿Tu nombre? ¿Puedo saberlo?». Ella sonrió, con la misma timidez de la noche anterior, y respondió simplemente: «Luisa, yo soy Marlon, y tocas como si te estuvieras despidiendo». La frase salió antes de que pudiera filtrarla. Luisa se congeló por un segundo, como si él hubiera descubierto más de lo que debía, pero rápidamente desvió la mirada. «Tal vez sea cierto», respondió, seca, pero con amabilidad. Esa noche hablaron poco, palabras intercambiadas entre sonrisas tímidas y pausas largas. Marlon contó que era ingeniero ambiental y que había perdido a alguien muy importante hace algunos años. Luisa no pidió detalles, solo dijo que también sabía lo que era perder, y ambos se entendieron en el silencio que siguió. La semana siguiente, Marlon fue al bar todas las noches. Cada vez llegaba más temprano, se sentaba más cerca. Luisa también empezó a llegar unos minutos antes, como si supiera que él estaría allí. Las conversaciones se volvieron más largas, más profundas. Marlon comenzó a contarle sobre su trabajo, sobre los proyectos con comunidades ribereñas, sobre los árboles que había plantado en nombre de su prometida fallecida. Luisa escuchaba con atención, pero hablaba poco sobre sí misma. Esquivaba cuando él preguntaba de dónde era, dónde vivía, qué hacía además de tocar. Quería que él la viera solo como el ahora, no como el ayer, ni como el mañana. Una noche, llovía muy fuerte. El bar estaba casi vacío. Cuando Luisa terminó de tocar, Marlon la esperaba con un paraguas en la puerta. «¿Puedo acompañarte a casa?», preguntó. Ella dudó.
Quiso decir que no, pero el frío del mundo afuera era menor que el calor de ese gesto. Puedes, pero no te fijes en el desorden de la calle. Es por aquí cerca. Caminaron juntos bajo la lluvia, compartiendo el paraguas, los pasos lentos y el silencio cómplice. Al llegar cerca de la puerta del edificio de Luisa, ella se detuvo y dijo: «Marlon, sabes que no soy una mujer fácil». Él frunció el ceño. «No estoy buscando facilidad, estoy buscando verdad». Luisa bajó la mirada. «Entonces, quizás te estás acercando a la persona equivocada». Él dio un paso más. «O a la correcta, en el peor momento posible». Ella no respondió, solo volvió a sonreír, esa sonrisa que escondía mundos enteros. Él la observó subir los escalones, cruzar la reja, desaparecer. Y esa noche, por primera vez desde Clara, Marlon soñó. Soñó con una mujer que tocaba el piano y lloraba sin sonido. Una mujer que ocultaba secretos más grandes que la vida misma. El tiempo pasó y los encuentros se volvieron parte de la rutina. Marlon empezó a llegar con libros de música, con café de la florería de al lado, con pequeñas notas que dejaba en el banco del piano. Luisa sonreía, le agradecía, pero nunca devolvía demasiado. Estaba feliz, pero asustada. Sentía que su cuerpo traicionaba sus sentimientos. Las manos temblaban más cada día. Los dedos no se estiraban bien. El cansancio era constante, y ella lo sabía. Ya no quedaban 6 meses, tal vez ni 3, pero quizás aún quedaba tiempo para amar, solo un poco, lo suficiente para dejarle recuerdos felices. Y así nació un amor que nadie había planeado, un amor que no pidió permiso, que surgió como una melodía en medio del silencio, un amor que crecía demasiado rápido, precisamente porque tenía muy poco tiempo. Las semanas que siguieron fueron como hojas secas que el viento arrastra sin rumbo, pero aún así, con belleza. Cada día era una oportunidad, un pequeño milagro para Luisa, y ella lo sabía con una conciencia dolorosa. La enfermedad avanzaba con una sutileza cruel. El entumecimiento que había comenzado en sus manos ahora alcanzaba sus brazos en oleadas. Los dedos le parecían de otra persona. A veces, miraba sus propias manos y lloraba sola, escondida en su habitación, porque sabía que ya no podía tocar las piezas más complejas. Empezaba a olvidar notas, necesitaba ensayar más, necesitaba ocultar más, porque, aunque su cuerpo fallaba, el amor que sentía por Marlon crecía con una fuerza avasalladora, y ella quería protegerlo del dolor de saber. Marlon, por su parte, estaba en paz como no recordaba haber estado desde la muerte de Clara. Era como si el aire se hubiera vuelto respirable. Salía del trabajo más temprano, sonreía al responder los mensajes de Luisa, hacía cuestión de acompañarla en cada presentación, y poco a poco comenzó a compartir sus días con ella. Le mostraba fotos de proyectos ambientales, le llevaba plantines como regalos simbólicos, le leía fragmentos de libros que combinaban con las canciones que ella tocaba. Ella sonreía con cada gesto, pero su mente siempre volvía a una única pregunta: ¿cuánto tiempo más? Porque su cuerpo daba señales, y el reloj invisible seguía corriendo. Empezaron a salir más, tomaban café en panaderías escondidas, caminaban por la orilla los domingos, visitaban ferias artesanales. Marlon la llevó a conocer un parque ecológico que había ayudado a recuperar. Allí le habló sobre su infancia, sobre la culpa que cargaba por la muerte de su prometida, una culpa que, racionalmente, sabía que no merecía, pero que insistía en habitar dentro de él. Luisa lo escuchó en silencio, apretando fuerte su mano, y luego dijo, con dulzura: «El dolor no se va, pero aprendemos a bailar con él». Marlon, sin saberlo, empezó a verla como su oportunidad de comenzar de nuevo, y Luisa, con cada palabra, intentaba dejarle marcas bonitas antes de desaparecer para siempre, pero no podía mentir por completo. Empezó a preparar pequeñas despedidas disfrazadas de conversación. Decía, de vez en cuando, que no hacía planes a largo plazo, que le gustaba vivir un día a la vez, que había perdido demasiado como para creer en el futuro. Marlon escuchaba y pensaba que era simplemente una mujer con miedo de amar otra vez, y respetaba sus límites. Lo que no notaba era que esas conversaciones llevaban el peso del adiós no dicho. Eran pistas dejadas con cariño, porque Luisa sabía que pronto tendría que desaparecer,
y quería, al menos, que él comprendiera después. Una tarde fría de domingo, Marlon apareció en su casa con una caja en las manos. «Compré algo para ti», dijo, con una sonrisa ansiosa. Era un libro raro de partituras clásicas, con una dedicatoria escrita a mano por un pianista que Luisa admiraba. Ella sostuvo el regalo como quien sostiene un tesoro, pero contuvo el llanto. Sus dedos ya no podían tocar ni la mitad de esas piezas. «Gracias», dijo bajito, abrazando el libro. «Quiero escucharte tocando una de estas. Cuando estés lista», completó Marlon, sin imaginar que ella jamás podría hacerlo. Esa noche, ella escribió la primera carta, una hoja blanca, doblada con cuidado, guardada en el fondo de una caja sellada con cinta roja. En la carta escribió: «Si estás leyendo esto, es porque ya es demasiado tarde, pero quise que supieras que cada día a tu lado fue un regalo que ni siquiera sabía que podía pedir. Mentí sobre muchas cosas, pero nunca sobre lo que sentía. Si me recuerdas, que sea con música, porque fue en el sonido donde viví, y fue en él donde te amé». No firmó, pero al final dibujó una clave de sol temblorosa, con la mano ya sin firmeza. Días después, una mañana de lunes, Marlon apareció en su casa con un ramo de girasoles y una propuesta simple. «Viajamos. Solo un fin de semana. Tú eliges el lugar». Luisa dudó. El cuerpo estaba cansado, la vista borrosa, las manos temblorosas, pero respondió: «Quiero ver el mar». Viajaron 2 días después. Se hospedaron en una posada sencilla, frente a la playa. Luisa caminó con dificultad, pero sin demostrarlo. Se sentaron en una piedra, mirando cómo el sol descendía. «¿Crees que algunas almas se reconocen?», preguntó ella, mirando el horizonte. «Ya no sé en qué creo, pero desde que te conocí, siento que por fin dejé de huir». Ella sonrió y pensó: entonces tal vez valió la pena. Esa noche hicieron el amor por primera vez, sin prisa, sin miedo, como si el mundo entero cupiera dentro de esa habitación de madera y sal. Al regresar del viaje, ella escribió 3 cartas más, una para el médico, otra para el dueño del bar y una última para Marlon, que sabía que nunca tendría el valor de entregar en vida. Los días siguientes fueron cada vez más difíciles. Las manos apenas respondían, la vista se oscurecía en destellos y el cuerpo comenzaba a perder el equilibrio. Pero aún así, tocaba, para él, solo para él, con esfuerzo, con dolor, pero también con amor. Era un sacrificio. Cada música era una entrega, cada nota una parte de sí misma. Y Marlon, enamorado, no sospechaba nada, solo aplaudía, besaba su frente, hacía planes, y ella respondía con conversaciones que sabían a despedida, porque en el fondo sabía, el tiempo se acababa, y el amor tendría que ser suficiente para seguir solo. Era como si el mundo allá afuera estuviera suspendido, dormido dentro de un invierno que aún no había comenzado. La ciudad, envuelta en niebla y silencios, parecía acompasarse al ritmo lento del corazón de Luisa, que, aún amando con todo lo que le quedaba, ya sentía las señales de una despedida que se acercaba como brisa fría por la rendija de la puerta. El amor entre ella y Marlon florecía como una flor equivocada en la estación equivocada, hermosa, frágil y destinada a durar menos de lo que merecía. Pero, aún sabiendo eso, Luisa decidió vivir cada momento como si fuera eterno y esconder cada dolor como si fuera pasajero. Marlon, por su parte, vivía lo opuesto a todo lo que había conocido desde el luto. Tras años inmerso en un mundo de obligaciones, eficiencia y funcionalidad emocional, finalmente había descubierto el placer del tiempo desacelerado. Era Luisa quien lo hacía reír con cosas simples, como tropezar con sus propias palabras o olvidar el nombre de una película. Era ella quien hacía que un café en una taza de esmalte pareciera más especial que cualquier cena de gala. Y por eso, sin prisa, comenzó a trazar con los dedos un futuro donde ella estuviera en todos los cuartos, en todas las mañanas, en todos los otoños que aún vendrían. Pero Luisa, ella no planeaba ningún mañana. El amor de ellos se consolidó en gestos pequeños, pero cargados de significado. Marlon la esperaba con un girasol sobre el piano cada vez que llegaba al bar, y Luisa, con creciente dificultad en las manos,
Insistía en tocar la misma melodía cada noche, una canción sin nombre, que componía poco a poco para él, pero que jamás tendría tiempo de terminar. Los clientes del bar empezaron a notar las miradas, las sonrisas escondidas, el cariño discreto entre una canción y otra. Gilmar, el dueño, llegó a comentar en voz baja: «Lo que ustedes tienen se escucha en la música». Luisa solo sonrió y bajó la mirada. Las mañanas eran las más difíciles. Luisa se despertaba con el cuerpo rígido, sintiendo que sus músculos habían envejecido 10 años en una sola noche. Cepillarse los dientes era un reto, vestirse, una tortura, pero nunca dejó que Marlon lo notara. Llegaba a los encuentros con el cabello recogido con esmero, una sonrisa en el rostro y palabras dulces en los labios. Quería que él la recordara como luz, nunca como dolor. Fue en una de esas mañanas que Marlon apareció con una idea. «Quiero que conozcas a mi madre». Luisa se congeló por un segundo. El cuerpo reaccionó con un escalofrío que nada tenía que ver con el frío ambiental. Conocer a su madre era un paso más, un paso que la llevaba a un territorio peligroso, la esperanza. «¿Estás seguro?», preguntó, casi en un susurro. «Luisa, ya eres parte de mí. No tiene sentido dejar eso incompleto». Esa tarde fueron. La madre de Marlon, doña Geralda, era una mujer firme, de ojos claros y sonrisa rara. Recibió a Luisa con sorpresa y un toque de desconfianza, pero poco a poco se rindió al carisma contenido de la joven. Hablaron sobre flores, sobre música clásica, sobre los proyectos ambientales del hijo. Cuando Luisa se ofreció a tocar el viejo piano del salón, Marlon sonrió orgulloso, pero Luisa dudó. Estaba cansada, los dedos no respondían bien, y el dolor ese día era más agudo que nunca. Aún así, se sentó en el banco y tocó. Se equivocó en las notas, disimuló. Logró terminar la pieza, con el corazón acelerado y el alma en llanto. Nadie notó el esfuerzo, solo Marlon, y fue ahí donde empezó a sospechar que algo no estaba bien. De regreso, le tomó la mano con más fuerza de lo habitual y preguntó: «¿Estás bien?». Luisa sonrió. «Sí, solo un poco cansada». Marlon asintió, pero su corazón ya no estaba en paz. En los días siguientes, empezó a observarla con más atención. Notaba cuando evitaba abrir frascos sola, cuando dejaba caer objetos y fingía que no era nada, cuando usaba más maquillaje del necesario para ocultar la palidez y, sobre todo, cuando tocaba con movimientos más lentos, casi dolorosos. Marlon no decía nada, pero la duda crecía como sombra en día nublado. Mientras tanto, Luisa se sumergía cada vez más en su proyecto secreto, un álbum de composiciones propias, grabado de forma casera en el bar, en las madrugadas en que Gilmar dejaba el lugar abierto solo para ella. Quería dejarle eso a Marlon, un pedazo de ella, algo que viviera cuando ya no pudiera tocar. Las noches de invierno llegaron con más fuerza, y con ellas, el deterioro inevitable. Luisa empezó a perder el equilibrio al caminar. Las manos, ahora hinchadas y temblorosas, dolían incluso en reposo. Una noche, se cayó en el baño. Lloró sola, abrazada al suelo frío. Pero al día siguiente, ahí estaba, sentada al piano, sonriendo a Marlon, tocando con lo poco que aún controlaba. Porque amarlo era su única cura, aunque fuera temporal, y lograr que él no sintiera su dolor era su misión más hermosa. Un fin de semana nublado, Marlon la llevó a bailar a un salón antiguo que reabría los domingos con bandas locales. Luisa estaba débil, pero aceptó. Quería vivir. Quería, aunque fuera por última vez, bailar en sus brazos. Allí, entre parejas de todas las edades, giraron lentamente al ritmo de un bolero. Ella apoyó la cabeza en su hombro y susurró: «Si muero mañana, ¿vas a recordar este baile?». Marlon se detuvo. La miró a los ojos. «Te voy a recordar, en todo». Ella no dijo nada más, solo lloró en silencio, y él la abrazó fuerte contra su pecho, sin entender por qué, pero con miedo de soltarla. Esa noche, Marlon lo supo, sin que Luisa dijera nada, sin que un médico lo confirmara. Lo sintió. Sintió que ella se estaba yendo, aunque aún estuviera ahí. Sintió que ese amor era más urgente de lo que jamás imaginó, y decidió, al día siguiente,
hacer lo que desde hacía tiempo deseaba, pedirle matrimonio a Luisa, pero no sabía que el tiempo ya estaba casi agotado. El amanecer de aquel sábado trajo una luz blanca, casi enfermiza, que atravesaba las cortinas del cuarto de Luisa como un presagio del final. El sol parecía débil, pálido, como si reflejara su propio estado, una presencia que ya no calentaba, solo iluminaba con esfuerzo. Se despertó sin poder levantarse de inmediato. Las piernas le hormigueaban, y los dedos ya no le obedecían. Intentó estirarlos, flexionarlos, moverlos con suavidad, pero todo lo que logró fue una contracción grotesca, dolorosa, que la hizo gritar en silencio, mordiéndose el labio para no despertar a todo el edificio con su dolor. Lloró allí, sentada en la cama, con las manos sobre las rodillas, como quien se despide de sus propios instrumentos. Esos dedos que tantas veces contaron historias sin palabras, ahora parecían trozos de madera sin vida. Era como perder la voz, sin haber gritado nunca. Aún así, esa tarde, estaba en el bar. Gilmar insistió en que no tocara. Dijo que bastaba con aparecer, conversar, sonreír. Pero ella negó con la cabeza. Necesitaba tocar. Necesitaba mostrarle a Marlon que aún había algo dentro de ella que funcionaba, aunque fuera por última vez. Se sentó al piano temblando, acomodó el banco como hacía cada noche, respiró hondo y comenzó. La música salió lenta, quebrada, imprecisa, pero era hermosa, porque era sincera. Era su dolor convertido en sonido, un sonido que sangraba, que suplicaba por más tiempo, por más espacio. Marlon, del otro lado del salón, lo notó todo y lloró en silencio. Después de la presentación, la llevó a casa. El trayecto fue silencioso. Luisa intentó disimular la dificultad al subir las escaleras. Él fingió no ver, pero al llegar al apartamento, antes de que ella pudiera esconder sus manos hinchadas, Marlon tomó una de ellas con firmeza. «Luisa, ¿qué está pasando?» Ella intentó sonreír. «Nada, no me mientas. Ya perdí a una mujer. No quiero perder a otra». En la oscuridad, esa frase lo quebró. La verdad estalló en sus ojos, y Luisa, finalmente, se sentó en el sofá y lo contó todo. El diagnóstico, los síntomas, las previsiones, la ausencia de cura, las noches ensayando, las madrugadas grabando canciones para dejárselas, las cartas, la certeza de que el tiempo era corto, y el miedo de verlo sufrir por ella. Marlon guardó silencio por mucho tiempo. Luego se arrodilló frente a ella, le tomó el rostro con delicadeza y dijo: «No te amo por lo que haces, te amo porque, incluso rota, aún me enseñas a vivir». A la mañana siguiente, la llevó a un campo abierto, en lo alto de un cerro donde había un único hipé florecido. Allí, sacó una cajita del bolsillo y la abrió. Un anillo simple, delicado. «Luisa, ¿te casas conmigo?» Ella lloró antes de responder. Lloró como quien pierde y gana al mismo tiempo. «Marlon, me voy a morir, pero hoy todavía estás viva y quiero cada segundo». Ella asintió y se abrazaron como quien intenta detener el tiempo con los propios brazos. En los días que siguieron, comenzaron los preparativos simbólicos. No habría fiesta, ni iglesia, ni velo, pero habría amor. Ni una boda íntima, en el bar Aurora, con los pocos que sabían. Gilmar, doña Geralda y Gustavo, el médico, el amigo de la infancia, el último lazo con la vida de Luisa antes de la enfermedad. Gustavo era el único que conocía todo el expediente, todos los intentos, todos los fracasos del tratamiento. Estuvo allí, a su lado, desde el diagnóstico, y aunque sentía celos ocultos de Marlon, reconocía que ese hombre le había dado lo único que él, como médico, jamás pudo ofrecerle: ganas de vivir. Pero el cuerpo de Luisa no acompañaba el entusiasmo. Cada día, un nuevo límite era probado y perdido. Ya no sentía los pies. Los brazos se le adormecían durante horas. El habla comenzaba a fallar, y el tacto ya no venía de la piel, sino del alma. Marlon le besaba las manos todos los días, aunque ella no pudiera sentirlo. Ella decía: «Te amo» con los ojos, porque los labios ya no obedecían con claridad. Aún así, cada noche, él se sentaba junto al piano, ponía una grabación de ella y decía: «Hoy tocaste para mí otra vez».
La boda se celebró un viernes por la noche. Luisa llevaba un vestido azul claro, hecho por una amiga de Hilmar, adaptado para que no tuviera que estar de pie. Marlon vestía una camisa blanca, sencilla, sonriendo como quien sabe que se está casando con el tiempo. El bar estaba decorado con partituras en las paredes y velas sobre las mesas. Luisa, aunque débil, logró decir el sí, y todos lloraron, incluso Gustavo, incluso el piano, incluso el silencio. Esa noche, en el cuarto de Luisa, ya como esposos, ella se recostó en los brazos de Marlon y susurró, casi inaudible: «Prométeme una cosa, todo, que cuando ya no esté, seguirás escuchando mi música». Él cerró los ojos para contener el llanto. «Voy a vivir dentro de ella». Y ella se quedó dormida, débil, pero en paz. Nunca más volvería a tocar una tecla con los dedos. Pero desde ese momento, cada nota que Marlon escuchara vendría desde dentro de él, porque el amor, cuando es verdadero, no depende del tacto. Sobrevive en lo que ya no se puede sentir. Y en aquel invierno anticipado, los dos bailaron como si la primavera nunca se hubiera ido. La boda, aunque envuelta en simplicidad y dolor, parecía haber sellado una promesa invisible entre ellos, la de vivir intensamente los restos del tiempo como si fueran eternidad. Pero pronto la realidad demostró que la eternidad, para Luisa, estaba cada vez más cerca del final. Los días que siguieron estuvieron marcados por silencios densos, de esos que no nacen de la falta de tema, sino del exceso de sentimientos. Sonrisas breves surgían, frágiles, entre los espacios de un mundo en colapso, y en el centro de ese mundo, Marlon sostenía lo que podía: el amor, los recuerdos, sus manos, incluso cuando esas manos ya no sentían las suyas. Luisa pasaba ahora casi todo el tiempo en casa, recostada en el sofá o en la butaca junto a la ventana, donde el sol del atardecer entraba con ternura. El piano en el rincón de la sala ya no se tocaba, pero seguía allí, como un altar silencioso de lo que ella había sido. Marlon, incluso con el corazón roto, hacía todo para mantenerla cómoda. Se encargaba de las comidas, los medicamentos, la ropa de cama y, sobre todo, de las palabras. Sabía que no podía desperdiciar ninguna. Cada frase entre ellos podía ser la última, y por eso hablaban con el alma, incluso cuando la boca fallaba. La enfermedad avanzaba como un veneno lento. Luisa empezó a tener dificultades para tragar. Perdía peso. La visión se le oscurecía en manchas. Una noche, tuvo una crisis respiratoria que la llevó al hospital. Fue entonces cuando Marlon conoció la desesperación real, esa que no avisa, que no manda señales, esa que simplemente llega, como un ladrón en plena madrugada, y amenaza con robarte todo lo que amas con las manos abiertas. Luisa sobrevivió a la crisis, pero volvió a casa más débil que nunca, y fue entonces cuando empezó a escribir, no con las manos, sino con el alma. Le pedía a Marlon que colocara una cámara sobre el piano. Le pedía que grabara testimonios, reflexiones, confesiones. Ella dictaba en susurros o simplemente señalaba palabras que ya había dejado escritas en cuadernos antiguos. Estaba construyendo algo, un legado, una despedida que no fuera solo tristeza, sino también belleza. Marlon respetaba todo, grababa, editaba, guardaba y lloraba después, cuando ella dormía. Mientras tanto, Gustavo seguía acompañándolos a distancia. Visitaba a Luisa una vez por semana. La examinaba con cariño, pero también con impotencia. Sabía que la medicina ya no tenía nada que ofrecer, y sabía, en silencio, que Marlon era la única cura emocional posible para ella. Aún así, en su interior, cargaba un celo callado. Había amado a Luisa por años, y ahora observaba a la mujer que siempre quiso perdiéndolo todo, en brazos de otro, pero jamás dijo una palabra. Su misión era solo cuidar, aunque fuera desde el segundo plano. Las cartas que Luisa había empezado a escribir ahora eran diarias. Le pedía a Marlon que no las leyera aún. Le pedía que las guardara todas en una caja de madera, que ella llamaba mi eternidad empacada. Él hacía todo con esmero. A veces, se despertaba en medio de la madrugada, solo en la cama, y la encontraba en la sala, con una linterna encendida, intentando dictar un nuevo fragmento para alguna de las cartas. «Deberías estar durmiendo», decía él.
¿Y perder tiempo soñando cuando estoy viviendo lo mejor de mi vida despierta? Una noche, Marlon propuso algo inesperado. ¿Grabamos un álbum? Luisa, sorprendida, lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Pero ya no puedo tocar. Entonces canta, o habla, o solo respira. Yo pongo la música y tú dejas que salga tu alma. Grabaron juntos 4 pistas, con ruidos, con fallas, con pausas, pero con verdad. Cada pista era una carta sonora, un pedazo de Luisa siendo eternizado. Y Marlon decía que, cuando ella se fuera, lo lanzaría como la última voz del amor. Las sonrisas eran cortas. Aparecían en detalles. El té favorito a la hora justa, una canción antigua en la radio, el perfume que Marlon rociaba en las almohadas. Pero los silencios eran largos, cargaban el peso de todo lo que ya no podía decirse. Las miradas entre ellos reemplazaban conversaciones enteras, y aún en los días buenos, la sombra de la despedida rondaba la casa como una tercera presencia, muda, invisible, pero constante. En uno de los raros días en que el cuerpo de Luisa reaccionó mejor, decidieron salir. Fueron a la librería donde se habían visto por primera vez después del diagnóstico, una coincidencia que ella había guardado en secreto. Allí, Marlon compró un libro titulado El sonido de las cosas que no decimos. Escribió en la contraportada: «Me enseñaste a escuchar la vida cuando se quedó muda». Ella lloró al leerlo y respondió con un beso frágil que temblaba, pero lo decía todo. De regreso a casa, ella dijo: «Sé que aún vas a vivir muchas cosas hermosas». Él negó con la cabeza. «Después de ti, nada tendrá color». «Claro que sí, porque yo voy a estar en todo. Ya lo verás». Y esa noche, con los ojos pesados y el cuerpo casi inmóvil, Luisa sonrió por un segundo más largo de lo normal. Era como si se estuviera preparando, como si supiera que ese sería el último ciclo en el que aún podría hablar. Los silencios aumentarían, las sonrisas disminuirían, pero el amor ya estaba en cada rincón. Viviría incluso cuando ella ya no pudiera decir nada. Porque hay amores que sobreviven en la ausencia. El frío llegó como un presagio al inicio de aquella semana. Aún era otoño, pero la ciudad amaneció cubierta por un viento cortante, ese tipo de aire que parece traer mensajes del tiempo. Y para Marlon, cada ráfaga helada susurraba lo que más temía oír: está cerca, muy cerca. En los últimos días, Luisa había perdido casi por completo el control de los brazos. Ya no sostenía cubiertos, ni podía escribir. Su habla era lenta, entrecortada, como si cada palabra fuera un esfuerzo descomunal. Aún así, todos los días, le sonreía con ese brillo suave que iluminaba incluso la habitación más oscura. Y eso destruía a Marlon por dentro. Pasaba las noches en vela, ideando formas de eternizarla. Ya no se trataba de salvarla, se trataba de hacer que su existencia siguiera resonando incluso después de la partida inevitable. La caja de cartas estaba casi llena. Los audios que grababan juntos, guardados con claves y copias de seguridad, la música de ella, aún viva, aún presente, ahora era tocada por él, en intentos temblorosos al piano. Y fue precisamente tras equivocarse en una de esas melodías, solo en la sala a las 3 de la madrugada, que lo supo con certeza. Tenía que pedirle matrimonio de nuevo, pero esta vez de la forma correcta, aunque no quedara tiempo para el después. A la mañana siguiente, Marlon organizó todo en secreto. Llamó a Gilmar para que lo ayudara con el bar. Envió mensajes a doña Geralda y a Gustavo. Compró flores, luces y pidió que imprimieran las partituras de Luisa para decorar el escenario. Quería recrear el ambiente de la primera noche en que la escuchó tocar. Pero esta vez, ella no tocaría, solo tendría que sentir y sonreír, aunque ya fuera tarde para muchas cosas. Aún era temprano para que el amor se rindiera. Esa noche, Luisa estaba más débil que de costumbre. Había tenido fiebre por la mañana y su cuerpo temblaba incluso recostada. Marlon insistió: «Confía en mí, solo hoy, solo esta vez». Ella aceptó. Se dejó vestir con ayuda de una cuidadora, peinó su cabello con esfuerzo, se puso un labial que apenas podía sostener y salió de casa en sus brazos. Cuando llegó al bar, encontró el lugar completamente transformado. Luces suaves, velas, flores.
el piano reluciente y en el centro del escenario, un asiento especial preparado para ella. La música que sonaba de fondo era una de sus composiciones, grabada en versión instrumental días antes. Luisa se detuvo en la puerta, en shock. Marlon se arrodilló frente a ella, sostuvo una pequeña caja de terciopelo y dijo, con la voz quebrada, «Me diste más que años de vida, me diste alma, y aunque ya no puedas sostener mi mano, sostuviste todo mi mundo. ¿Te casas conmigo, Luisa?». Ella intentó hablar, pero la emoción le cortó la voz. Solo logró mover los labios en un sí silencioso, que Marlon entendió como un grito de amor. Él la besó en la frente, y todos a su alrededor aplaudieron en silencio, con lágrimas. Fue una boda simbólica, pero para ellos fue todo. El resto de la noche fue leve, casi mágica. Reunidos, los pocos invitados se turnaban para contar historias sobre Luisa, leer fragmentos de cartas que ella había autorizado. Gilmar cantó un bolero. Gustavo le entregó una foto antigua de ambos, con un mensaje en el reverso. «Fuiste mi primera esperanza de cura. Ahora eres la razón del amor de alguien que también estaba muriendo por dentro». Luisa lloró, sonrió y cerró los ojos por algunos minutos, como quien graba esa noche en lo más profundo del alma. De regreso a casa, Marlon la llevó en brazos hasta la cama, la arropó y se acostó a su lado. «Fue el mejor día de mi vida», susurró. «Fue mi último día perfecto», respondió ella, con un hilo de voz. «No digas eso, lo sabemos, pero estoy en paz, de verdad». Ella se durmió primero, y él se quedó allí, mirando el techo, escuchando cómo su respiración se hacía más lenta. Un sonido que, para él, era más valioso que cualquier melodía. Puso una grabación de su voz y escuchó. «Si algún día sientes que el mundo se quedó en silencio, abre una de esas cartas, porque yo estaré ahí». A la mañana siguiente, Luisa despertó más débil que nunca. Ya no podía levantar los brazos. Le costaba incluso mantener los ojos abiertos. Aún así, pidió que él pusiera su canción favorita, Clair de Lune, de Debussy. Marlon la puso, y al final de la pieza, Luisa solo dijo, «Fue hermoso, gracias, por hacerme sentir viva hasta el final». Y en ese momento, él lo entendió. La propuesta de matrimonio había llegado demasiado tarde para el tiempo, pero aún a tiempo para el amor. Porque el amor no necesita durar para ser eterno. Basta con que se viva, por completo. Aquella noche, el cielo parecía haberse vestido para un espectáculo final. Ni una sola nube se atrevía a cubrir el brillo de las estrellas, y la luna, llena y silenciosa, arrojaba su luz plateada sobre la ciudad como un reflector de despedida. Era una belleza que dolía, como si el universo ya supiera lo que estaba por suceder. Luisa, inmóvil sobre la cama, observaba la escena por la ventana del cuarto, con los ojos llenos de lágrimas y la respiración entrecortada. Su cuerpo ya no le pertenecía. Era una prisión lenta, amable en apariencia, pero cruel en esencia. Ella sabía que esa era la noche, la última en la que todavía podía elegir algo, la última en la que aún había tiempo de evitar que Marlon presenciara algo peor, verla morir en sus brazos. Y fue por eso que, con todo el esfuerzo del mundo, se arrastró, milímetro a milímetro, con la ayuda de los codos y la poca fuerza que quedaba en sus hombros, salió de la cama. Sus pies apenas respondían, pero había practicado ese movimiento en secreto, en los días en que Marlon salía a hacer las compras. Sobre la mesita de noche, una nota, un sobre con su nombre, un CD grabado con las canciones inacabadas, y una flor seca, el primer girasol que él había dejado sobre el piano, prensado dentro de un libro. Se puso una sudadera vieja, subió la capucha, calzó sus pantuflas y salió por la puerta trasera del edificio, con la ayuda de su cuidadora, que ya había sido avisada discretamente días antes. La mujer lloraba en silencio, pero respetaba la voluntad de Luisa como quien respeta algo sagrado. La llevaron hasta un coche alquilado y Gustavo ya la esperaba. Él había prometido, si ella lo pedía, él la ayudaría, y ella pidió. Una última noche lejos de todo, lejos de todos. Un hospital discreto, en otra ciudad, una habitación donde el amor no tuviera que ver la muerte de cerca. Mientras tanto, Marlon dormía. Estaba agotado por la emoción de la boda, los cuidados,
los miedos acumulados. Soñaba con ella sonriendo frente al mar. Soñaba con hijos que nunca llegarían, con canciones que jamás serían tocadas, con mañanas que no existirían. Al despertar, sintió algo extraño: el lado de la cama vacío, el sofá vacío, la cocina silenciosa, el piano sin La rastros llamó de una ella. vez, 2, 5 veces. Ninguna respuesta. Y entonces vio el sobre. Con manos temblorosas, lo abrió. Era su caligrafía, ahora más frágil, pero aún reconocible. Y la primera frase lo destruyó. Si estás leyendo esto, es porque finalmente me fui antes de que el tiempo me llevara con crueldad. Perdóname, pero esta fue la única forma de dejarte solo la parte buena de mí. La mujer que sonrió, que tocó, que vivió intensamente, incluso con poco tiempo. No quiero que me veas apagándome, quiero que me recuerdes encendida. Las páginas siguientes eran un viaje al corazón de Luisa, confesiones sobre el miedo, el dolor, el amor que sentía por él, la culpa de amarlo sabiendo que se iría, y una petición: no me busques, solo escúchame. Escucha mi voz en las canciones, escucha mi risa en tus recuerdos, escucha mi ausencia con la ternura de quien sabe que el amor no necesita estar cerca para seguir existiendo. Marlon cayó de rodillas al suelo, lloró como un niño perdido, gritó, llamó a Gilmar, a doña Geralda, a Gustavo. Nadie sabía nada, o fingían no saber, hasta que por la tarde recibió un mensaje anónimo, solo una dirección, sin firma, y lo entendió. Era ella, le estaba dando una última oportunidad, la oportunidad de decidir, respetar su decisión, o intentar verla una vez más, aunque fuera para despedirse. Marlon no lo pensó 2 veces. Tomó el coche y condujo casi 2 horas, con los ojos empañados y el alma hecha trizas. Llegó al hospital ya al anochecer. Entró con el corazón acelerado, y allí, al final del pasillo 3B, vio a Gustavo, sentado, con la cabeza baja. Cuando lo vio, solo dijo: está ahí, pero ya no habla, apenas ve. Se está yendo, Marlon. Él no respondió. Entró en la habitación en silencio y encontró a Luisa acostada, pálida, con los ojos entreabiertos y el cuerpo casi inmóvil, pero viva. Cuando sintió su presencia, sus ojos se movieron, lentamente, y una lágrima cayó. Marlon se acercó, tomó su mano, aunque ella no pudiera sentirla. Vine, de todos modos, tenía que verte, agradecerte. Ella intentó sonreír, y él, con los ojos llenos de lágrimas, tomó su celular, lo conectó al altavoz de la habitación y puso la melodía que ella había compuesto para él. Se sentó al viejo piano Yamaha del hospital, donado años atrás, y tocó junto a ella, torpemente, equivocándose en las notas, pero con el corazón. Y ella lloró, lloró sin fuerza, lloró por todo lo que vivió, por todo lo que sintió, por todo lo que no alcanzaría a hacer. Y entonces, poco a poco, se quedó dormida. Marlon se quedó allí, horas, sin decir nada, hasta que el sonido de las máquinas se detuvo. La noche más estrellada del año fue también la más silenciosa de su vida. Luisa se fue sin decir adiós, pero dejó tanto amor que el silencio jamás volvió a parecer vacío. Y Marlon, aunque devastado, lo sabía. Aquella huida no fue cobardía. Fue el último acto de valentía de una mujer que eligió amar hasta el final, sin convertir ese final en una carga para quien amaba. El cuerpo de Luisa fue velado de forma sencilla, como ella quería, con flores discretas, música suave y pocas personas. Solo estaban allí quienes realmente la amaban. Gilmar trajo los girasoles. Doña Geralda lloraba bajito en un rincón. Gustavo permanecía en silencio, de pie junto al ataúd, con los ojos rojos y la respiración contenida. Pero Marlon no podía moverse. Sentado, con la mirada fija en el rostro sereno de Luisa, era la imagen perfecta de un hombre que había perdido el rumbo. Las personas alrededor intercambiaban palabras suaves, condolencias vacías, intentos de consuelo, pero nada podía consolar un amor arrancado antes de tiempo, porque Luisa había sido mucho más que una esposa, una compañera, una mujer. Ella fue su música, y ahora el mundo entero parecía mudo. Horas después, cuando todos ya se habían ido,
Gustavo se acercó. Le entregó una pequeña caja de madera. Ella me pidió que te diera esto. Solo después. Marlon miró la caja como si sostuviera un trozo de vidrio frágil. La abrió despacio. Dentro había un pendrive, una carta sellada con cera roja y una foto. Era una imagen de los dos, tomada por Gilmar el día de la boda simbólica. Ella sonreía, a pesar de la debilidad, a pesar de la enfermedad. Sonreía como quien ya conoce el final, pero elige vivir con belleza. Marlon no pudo contener el llanto. Gustavo, ¿por qué me ocultó todo tanto tiempo? El médico respiró hondo. Se sentó a su lado y respondió con voz firme, pero quebrada. Porque quería darte amor, no sufrimiento. Luisa sabía que su tiempo era corto, y desde el inicio decidió dejarte solo lo bueno, los recuerdos hermosos, las sonrisas, la música. Pensaba que morir en tus brazos sería demasiado cruel, y pensó que desaparecer era una forma de protegerte. Marlon escuchó en silencio, con el corazón hecho pedazos. Pero yo quería estar hasta el final. Lo sé, respondió Gustavo, pero esto se trataba de ella, de la última decisión que podía tomar con dignidad. Y, de alguna manera, ella sabía que tú lo entenderías. Esa noche, volviendo a casa, Marlon cargaba la caja como quien lleva un relicario. Al entrar al apartamento, el vacío estalló en cada rincón. El piano, el sofá, la taza con marca de labial olvidada en la estantería. Todo era silencio y ausencia, pero había algo más, algo suspendido en el aire, una presencia que no se había ido del todo. Marlon conectó el pendrive a la computadora, y lo que escuchó después, lo que vio, fue un baúl de sentimientos en estado puro. Luisa había grabado videos, muchos. Algunos eran solo audios con la pantalla en negro, otros, grabaciones en el bar, en la habitación, en el hospital. En ellos, ella hablaba con él como si todavía estuviera a su lado. Hablaba de cosas simples, el café que amaba, la música que escuchaba de niña, la ausencia de su padre, y en muchos momentos simplemente lloraba. Pedía perdón, daba gracias, amaba. Si estás escuchando esto, es porque cumplimos lo prometido. No me viste morir, pero me viste vivir, y eso es lo que importa. Marlon escuchó todo en una sola noche. Lloró como nunca. Sintió que cada frase era una caricia después de la muerte, y allí, sentado junto al piano, decidió cumplir lo que prometió, llevar la música de Luisa al mundo. Al día siguiente, contactó a un productor musical, entregó las grabaciones, las pistas crudas, los audios de ella respirando, cantando, leyendo sus propias cartas. Pidió que no editaran demasiado. Quería que el público sintiera lo que él sintió, la humanidad fallando y el amor resistiendo. El álbum estuvo listo en 2 meses. Llevó el nombre que ella susurró en su última noche, La última voz del amor. Publicado en las plataformas digitales, se volvió viral en menos de una semana. El público se emocionó, lloró, compartió. Personas de todas las edades escribían diciendo que habían encontrado en esas canciones un pedazo de su propio dolor. Y Luisa, viva solo en notas y recuerdos, se volvió eterna. Gilmar organizó un homenaje en el bar Aurora. La antigua silla donde ella se sentaba fue dejada vacía, con un girasol sobre el banco del piano. Gustavo dio un discurso. Dijo que la medicina falló en salvarla, pero su amor salvó a todos los que quedaron. Y Marlon tocó una sola canción, la que ella compuso para él, temblando, llorando, fallando en las notas, pero tocando. Después de eso, Marlon desapareció del ojo público por un tiempo. Viajó, visitó los lugares que ella soñaba conocer, llevó sus cenizas al campo del hipé florido, plantó un retoño en el lugar, dejó el álbum dentro de una cápsula del tiempo enterrada allí, junto con las cartas que nunca logró terminar de leer. El piano de casa nunca volvió a sonar, pero tampoco fue cerrado. Marlon lo mantuvo ahí, con la tapa abierta, como si Luisa pudiera volver en cualquier momento, como si, una noche cualquiera, despertara con el suave sonido de sus manos, aunque sus manos ya no estuvieran aquí, porque el amor, cuando es verdadero, convierte la ausencia en presencia.
Y aunque un piano nunca más suene, la música sigue viva dentro de quien se queda. La vida después de Luisa no parecía vida. Era más bien una espera sin fecha, una rutina donde cada gesto se volvía una repetición sin sentido. Marlon se despertaba, tomaba café, caminaba por el apartamento en silencio. Se detenía frente al piano y por unos instantes creía que ella aparecería detrás de la cortina, con el cabello recogido de cualquier forma y esa vocecita suya diciendo: «Pensé que hoy íbamos a dormir hasta tarde», pero todo permanecía igual, excepto el mundo dentro de él, que había cambiado para siempre. El amor que vivieron fue tan intenso que dejó marcas en todo, en las paredes, en la ropa, en los libros. Marlon no podía despedirse, no de Luisa, no de lo que sentía, porque quedaba un último adiós que aún se negaba a dar, el de aceptar que ella nunca volvería. Los mensajes de apoyo no dejaban de llegar. El álbum La última voz del amor se había convertido en un fenómeno. Programas de televisión, podcasts, entrevistas, columnas enteras en periódicos y revistas. Personas de todo el mundo querían saber más sobre aquella mujer que amó hasta el final, que eligió irse con dignidad, que dejó un legado invisible pero poderoso. Marlon recibía invitaciones diarias para contar su historia, pero las rechazaba todas. Sentía que, al hablar de Luisa públicamente, corría el riesgo de convertirla en personaje, y ella había sido todo, menos eso. Fue entonces cuando decidió huir. Se fue sin avisar a nadie, solo con una mochila al hombro, la caja de cartas, el álbum grabado y un retoño del árbol que había plantado en el campo del Ipé. Quería encontrar un lugar donde pudiera hablar con ella en paz, un lugar donde el ruido del mundo no le impidiera escuchar la única voz que aún resonaba en su mente, la de ella. Tomó la carretera con la radio apagada y el corazón hecho trizas. Cada kilómetro recorrido era como alejarse del último suspiro de ella, y al mismo tiempo, como acercarse a una verdad que aún no comprendía. Llegó a una pequeña aldea, rodeada de montañas y silencio. Alquiló una cabaña sencilla. Allí pasó días enteros leyendo las cartas que Luisa había dejado, una por una. Algunas divertidas, otras llenas de dolor. Había cartas para momentos que nunca llegaron. Si algún día tienes un hijo, léele esto. Y cartas para los días oscuros. Cuando el mundo se sienta demasiado oscuro, recuerda el día del baile. Pero había una en especial que guardó para el final, la última, la que Gustavo le había entregado, sellada con cera roja, con la advertencia: léela cuando sientas que ya no puedes más. Y así se sentía. Se sentó frente a la chimenea, con las manos temblorosas, y rompió el sello. Su letra estaba más torcida, el trazo más débil, pero el contenido era el alma desnuda. Si todavía estás ahí, es porque no has podido dejarme ir. Lo entiendo, pero necesitas saber. Me fui en paz, porque amé, porque fui amada, porque viví todo lo que una vida entera puede ofrecer en solo unos meses. Tú fuiste mi milagro, mi respiro final, y ahora quiero que seas feliz, no como si me olvidaras, sino como si me llevaras contigo, en todo, en el café, en el cielo estrellado, en el sonido del viento. Voy a estar ahí, siempre. Lloró hasta que el dolor se volvió agotamiento, y durmió allí, junto a la chimenea, como un niño que ya no sabe si vale la pena despertar. Al día siguiente, plantó el retoño del árbol en un pequeño campo cercano a la cabaña. Enterró junto a él una copia de la carta y el álbum grabado. Hizo de la tierra la tumba simbólica del amor que vivió. Y allí sintió algo nuevo. No paz, pero sí comprensión, porque hay dolores que nunca sanan. Solo encuentran un lugar donde habitar. Después de eso, comenzó a escribir. Un libro, una novela, su historia, sin nombres reales, pero con todas las verdades. Una narrativa sobre el amor, la enfermedad, la música y la entrega. Llamó al libro Cuando termina la última canción. Fue publicado con una tirada limitada, pero se agotó en pocos días. Las personas escribían diciendo que se sentían menos solas, que por primera vez entendieron el duelo, que amar es, sí, una forma de seguir viviendo. Marlon regresó a casa meses después, más delgado, más callado, pero con una mirada distinta. Ya no esperaba a Luisa. Sabía que no volvería,
pero cada noche, antes de dormir, ponía una de sus canciones en el tocadiscos y dejaba que la melodía lo arrullara hasta el sueño. Ya no necesitaba buscar el adiós, porque entendió que el adiós nunca llegaría. Luisa no se había ido, solo había cambiado de forma. Ahora era sonido, era memoria, era amor que sobrevive en el vacío. Y Marlon, por fin lo aceptaba. La habitación 217 era un universo aparte dentro de aquel hospital de pasillos fríos y paredes asépticas, mientras otras salas vibraban con visitas ruidosas, sonidos de monitores y pasos apresurados. Allí dentro todo era silencio, respiración y luz tenue. Una pequeña lámpara sobre la mesa lanzaba un resplandor suave sobre la cama, como un faro tímido sobre un mar de sábanas blancas. Luisa estaba allí, respiraba con dificultad. Su rostro, ya demasiado pálido para confundirse con el sueño, reposaba sobre la almohada como una flor en sus últimos instantes de primavera. El cuerpo que un día bailó entre teclas de piano y brazos de amor, ahora era un campo de batalla silenciosa entre lo que quedaba de vida y lo que ya era muerte anunciada. Marlon llegó al hospital al final de la tarde, tras una llamada urgente de Gustavo. El trayecto fue corto, pero cada segundo parecía una eternidad en cámara lenta. Las manos le temblaban sobre el volante, el corazón le latía fuera de ritmo, y dentro de él, un vacío gritaba, como si estuviera a punto de perder algo que aún no quería aceptar que ya había perdido. Al entrar al edificio, los pasillos parecían más estrechos, el mundo más pesado, el techo más bajo, como si todo se estuviera encogiendo, excepto el dolor. En el pasillo 2L encontró a Gustavo de pie. La expresión del médico era grave, pero serena, como alguien que ya no tiene nada más que ofrecer, salvo su presencia. Ella pidió verte, dijo. Marlon no respondió, solo caminó. Al entrar en la habitación 217, el tiempo se detuvo. Luisa estaba tan frágil que parecía a punto de disolverse entre las sábanas. Sus ojos estaban entrecerrados, pero se abrieron con esfuerzo al reconocerlo. Y en ese instante, por un breve momento, sonrió. Fue una sonrisa casi invisible, pero suficiente para romper a Marlon por dentro. Se acercó, se sentó junto a la cama y sostuvo su mano, aún sabiendo que ella ya no la sentía. Vine, susurró. No importa dónde estés, siempre voy a venir. Luisa movió lentamente los labios, pero no logró decir nada. En su mirada había cansancio, pero también alivio y amor. Un amor que ya no necesitaba palabras. Marlon sacó de su bolsillo unos auriculares y los colocó con cuidado en sus frágiles oídos. Conectó el celular, buscó el archivo correcto y dio play. Era la canción que ella misma había grabado, la composición inconclusa, aquella que le había dedicado, pero que nunca pudo terminar. La melodía llenó la habitación con una dulzura casi cruel. Era demasiado hermosa para aquel escenario. Tenía notas de esperanza, pero también de despedida. Mientras la música sonaba, Marlon empezó a hablar. Susurraba historias, recuerdos, pequeños momentos que solo les pertenecían a ellos dos. Le contaba sobre la primera noche en que la vio tocar, sobre el sabor del café que compartieron, sobre el baile en el salón antiguo, sobre el vestido azul de la boda, sobre la flor seca guardada en un libro. Luisa lo escuchaba con los ojos entrecerrados, como si cada frase fuera una manta que abrigaba su último invierno. En un momento, lágrimas resbalaron por las comisuras de sus ojos. Marlon las secó con delicadeza, sin detener la melodía. Luego, tomó la grabadora de audio que usaba desde el comienzo de sus registros y presionó el botón rojo. Hoy, 14 de julio, estoy aquí, con la mujer que me enseñó a amar después del final. Y si alguien escucha esto algún día, que sepa que el amor verdadero no muere, solo cambia de forma. Colocó la grabadora sobre la cama, junto a ella. Permanecieron allí durante horas, a veces en silencio, a veces en recuerdos, hasta que Luisa respiró hondo y no soltó el aire. El pecho subió, luego bajó, luego, nunca más. El monitor al lado parpadeó. La línea oscilante se volvió un trazo continuo, pero en ese preciso instante, la melodía terminó, como si todo hubiera sido coreografiado por algo mayor.
como si hasta la muerte hubiera esperado la última nota. Gustavo entró en silencio. Marlon estaba arrodillado junto a la cama, con la cabeza sobre su pecho, los ojos cerrados. Lloraba, pero no gritaba, porque, de algún modo, ya sabía que ese momento llegaría. Luisa le había enseñado a amar, y ahora le enseñaba a perder con belleza. La enfermera apagó los aparatos. Apagó la luz del cuarto. Solo quedó encendida la lámpara. Ese resplandor suave, como una memoria, seguía iluminando la almohada vacía. Marlon se levantó, tomó la grabadora, el celular y la flor seca que había colocado en la cabecera. Al salir, pasó por el viejo piano del hospital. Se sentó, temblando, e intentó tocar su canción. Se equivocó, temblaba, lloraba, pero tocó hasta el final. Y en ese instante, todo el hospital pareció escuchar, porque incluso con la luz baja, incluso en el silencio de la habitación 217, la música de Luisa seguía viva. El invierno cayó sobre la ciudad con la fuerza de un silencio antiguo. No era cualquier frío, era el tipo de invierno que parece haber sido tejido con luto, con ausencia, con viento que raspa la piel y con noches que parecen durar días. Y fue bajo ese invierno que Marlon regresó a casa, solo. Los vecinos evitaban el contacto, los amigos no sabían qué decir, y él tampoco quería escuchar nada. Su hogar, antes lleno de melodías suaves y de la presencia etérea de Luisa, ahora era un santuario de recuerdos. Cada objeto latía de añoranza, el sillón donde a ella le gustaba leer, el vaso agrietado que insistía en usar, la blusa olvidada detrás de la puerta, y el piano que jamás volvería a sonar igual. La primera noche, Marlon caminó por todos los rincones como quien atraviesa un campo minado. Cada paso despertaba un recuerdo, un eco de voz, un aroma. Al pasar por la sala, vio su reflejo en el espejo, o creyó verlo. Sintió el peso de un mundo sin color. Abrió la caja con las cartas, pero no pudo tocarlas. Se acostó en el sofá, abrazado a una de sus camisetas, y se quedó dormido, con la sensación de que, en cualquier momento, ella entraría por la puerta diciendo: «Olvidé las llaves otra vez». Pero Luisa no volvió. En los días siguientes, apenas salió de casa. Comía por obligación, leía por distracción, pero vivía como un sobreviviente. El mundo allá afuera seguía girando. La gente sonreía, los coches pasaban, el sol seguía saliendo. Pero dentro de él, siempre era medianoche. Recibía decenas de mensajes cada día, de fans del álbum, de periodistas, de desconocidos que lloraban con las canciones de Luisa, pero no respondía. Lo que antes fueron palabras de consuelo, ahora sonaban como ecos lejanos, porque nadie, por más empático que fuera, podía entender lo que significaba vivir un último invierno, en soledad. Un día, Guilmar apareció con un sobre. Era un regalo póstumo dejado por Luisa, un cuaderno de partituras inacabadas, algunas escritas a mano, otras grabadas con voz temblorosa en audios, y junto al cuaderno, una carta. Sé que vas a querer dejar de tocar cuando ya no esté, pero si puedes, transforma esto en música, aunque sea solo para ti. La vida no está hecha solo de silencios, y el amor no debe enterrarse con quien se fue. Eso fue el detonante. Marlon lloró durante horas, gritó su nombre, lanzó un cojín contra la pared, rompió un vaso, pero después respiró hondo, limpió el suelo y se sentó al piano. Las manos le temblaban, apenas podía ver, pero tocó, mal, con dudas, llorando, pero tocó. Y en ese sonido imperfecto nació algo nuevo, una conversación. Era como si Luisa estuviera allí, respondiendo con su ausencia, completando las notas que él fallaba, sonriendo entre los silencios. Marlon ya no estaba solo, porque había encontrado el único camino posible entre el duelo y el amor, la música. Fue entonces cuando decidió continuar el proyecto de Luisa. Reunió los audios, las partituras incompletas, los bocetos, y comenzó a montar un nuevo álbum, Canciones para quienes se quedan. Ya no era solo sobre ella, era sobre todos los que habían perdido a alguien. Cada pista estaría inspirada en una de sus cartas. Cada canción, un capítulo del amor que resistió a la muerte. Durante el proceso, Marlon creó un canal para contar la historia detrás de cada canción. Grababa vídeos sencillos,
con voz baja y ojos cansados, pero cada palabra contenía verdad. Los vídeos se volvieron virales. Las personas empezaron a enviar sus propias historias. Gente que perdió padres, hijos, amores, y que encontraba en sus palabras un consuelo que la vida no les había dado. Y sin darse cuenta, Marlon, incluso roto, estaba ayudando a reconstruir a otros. Pero incluso con todo eso, el silencio de la casa era lo que más dolía. A veces se despertaba en medio de la noche y extendía la mano en la oscuridad, como si ella aún estuviera allí. Otras veces hablaba en voz alta, hacía preguntas, contaba su día, como si Luisa pudiera escucharlo desde el otro lado de alguna cortina invisible. Y tal vez lo hacía, porque siempre que eso pasaba, el viento soplaba por la ventana, como un susurro. Al final del invierno, cuando el árbol plantado en el campo del Ipé empezó a florecer, Marlon volvió allí. Llevó un nuevo girasol, una copia del nuevo álbum y una carta. Enterró todo bajo el árbol, como quien devuelve un amor que nunca pidió nada. Se quedó allí, sentado durante horas, y escribió una última frase en su diario. Ella murió en silencio, pero dejó una canción tan fuerte que aún hoy resuena en mi pecho. Luisa se fue, pero dejó un invierno lleno de sonido, un último invierno en silencio, donde el amor seguía tocando. El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace, implacable e indiferente. Pero dentro de Marlon, el tiempo parecía haberse detenido el día en que la línea del monitor se volvió recta, en la habitación 217, cuando el cuerpo de Luisa se despidió del mundo, y dejó atrás a un hombre con las manos vacías y el pecho lleno de recuerdos. Llegó la primavera, también el verano. Los árboles florecieron, los cafés volvieron a llenarse, el bar Aurora reabrió con una nueva programación cultural. El mundo volvía a respirar, pero Marlon respiraba en suspensiones. Existía en fragmentos. Caminaba como quien arrastra un ancla invisible atada al corazón. El piano, ahora silencioso, se había convertido en un altar. Marlon lo limpiaba todos los días. Colocaba sobre él una flor nueva, una foto de los dos sonriendo en el campo, y el cuaderno de partituras que ella dejó. Aún tocaba, pero no en busca de melodía. Tocaba como quien conversa con alguien que ya no está. Cada nota era una búsqueda de respuesta, cada acorde, una pregunta sin retorno. Y cuando el sonido cesaba, venía el vacío, un vacío que ya no se llenaba con nada, porque después de la nieve, solo queda el vacío. Las cartas, que antes guardaba como reliquias, pasaron a formar parte de su rutina. Leía una por día, como quien toma una medicina amarga y necesaria. Cada una era un suspiro de memoria, un te amo que venía desde otra dimensión. Y cuando terminaba de leer, dejaba la carta abierta sobre la mesa, como esperando una continuación. Pero nada llegaba, solo el viento, solo el silencio, solo la ausencia. Fue entonces cuando recibió una invitación para un homenaje nacional. El álbum, La última voz del amor, sería premiado póstumamente como obra del año por una academia musical. Le pidieron a Marlon que subiera al escenario, que hablara, que agradeciera, pero él se negó. Dijo que la música no era suya, dijo que la voz que premiaban era de alguien que ya no podía hablar, y que subir allí, en su nombre, sería traicionar su deseo de ser recordada solo en sonido, no en espectáculo. Aún así, esa noche, fue al lugar de la ceremonia. Se quedó afuera, miró desde la acera, por las pantallas, y cuando anunciaron el nombre de Luisa, cerró los ojos y apretó contra el pecho uno de los billetes que ella había dejado. Si algún día hablan de mí, que sea con música, no con lágrimas. Después de eso, Marlon empezó a aislarse aún más. Rechazaba entrevistas, ya no actualizaba las redes sociales del proyecto. Dejó de responder correos, mensajes. Las personas que se habían emocionado con la historia de Luisa comenzaban a seguir adelante, pero él, no. Aún dormía del lado izquierdo de la cama. Aún dejaba correr el agua de la ducha por más tiempo, como cuando ella se demoraba en salir. Aún preparaba café para dos. Aún dudaba antes de apagar la luz del cuarto, como si esperara que ella entrara después. Era un hombre que había aceptado la pérdida, pero no había superado el amor. En un día gris, Marlon recibió un sobre sin remitente. Dentro, solo una hoja con una frase escrita a mano.
Ella ya no está en la partitura, está en la música que tocas con los ojos cerrados, sin firma, sin explicación. Pero él entendió. No era un mensaje, era un recordatorio. Luisa no estaba en los lugares donde la buscaba, estaba en los lugares donde la sentía, en el silencio entre dos notas, en el escalofrío al abrir la ventana, en el calor que aparecía inexplicable cada vez que se sentaba al piano. Fue entonces cuando tomó una decisión: grabar un último video, solo uno. Encendió la cámara, ajustó el enfoque, se sentó al piano y antes de tocar dijo: hoy no voy a tocar para ustedes, ni para ella, ni para mí. Voy a tocar porque, después de perder al amor de tu vida, lo único que te mantiene vivo es seguir escuchando lo que dejó. Y ella dejó esto. Entonces, tocó, con los ojos cerrados, sin partitura, sin ensayo. La melodía salió cruda, imperfecta, pero entera. Era como si ella estuviera allí, completando cada silencio con una nota invisible. Cuando terminó, miró a la cámara y susurró: después de la nieve, solo queda el vacío, pero a veces, en medio de ese vacío, se escucha la voz de quien se amó, y eso basta para seguir. No publicó el video, lo guardó en un pendrive, lo colocó en una cajita, y lo guardó en el mismo lugar donde estaban las cartas, las partituras y la flor seca. No era para el mundo, era para él, para el día en que ni siquiera el piano respondiera más. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, durmió en paz, porque incluso con el vacío, incluso con la ausencia, había algo que nadie podía quitarle: el amor que vivió, un amor que resistía, que sobrevivió al silencio, a la enfermedad, a la despedida, un amor que seguía tocando, incluso cuando ya no quedaba sonido. El dolor nunca se fue del todo, no como un ataque, no como un vendaval repentino que lo destruye todo, sino como un susurro constante, una melodía de fondo de luto que sonaba en bucle, incluso cuando el mundo a su alrededor celebraba. Marlon había vuelto a vivir, sí, pero no como antes. Era como si hubiera sido reconfigurado por dentro. Cada gesto suyo era ahora un eco de la ausencia de Luisa. Cada suspiro contenía su nombre disuelto en silencio. Cada latido de su corazón era una nota de la música que ella dejó. Era un hombre que volvió a sentir dolor, pero que, por decisión propia, nunca quiso dejarlo ir. El dolor se convirtió en parte de su identidad. Ya no era algo que intentaba borrar, era una presencia fiel. No había un solo día en que no pensara en ella. No había calle, libro, flor, ni sonido de piano que no trajera a Luisa de vuelta a su memoria, como si aún estuviera sentada a su lado, riendo bajito, corrigiendo sus frases con esa mirada dulce que precedía a un beso. Pero a diferencia de otros duelos que apagan, el suyo iluminaba. El dolor no lo destruía, solo le recordaba que en algún momento de la vida, él fue completo. El nuevo álbum, Canciones para quien se queda, fue lanzado con una ceremonia discreta. Marlon no quiso focos ni entrevistas, solo publicó todas las canciones de forma gratuita y escribió una única frase en la descripción: si perdiste a alguien, escucha con el corazón. Tal vez encuentres el tuyo también. Las canciones eran como cartas abiertas, cada una inspirada en un día junto a Luisa, en una conversación, en un gesto. Había una melodía hecha para el día en que bailaron en el salón antiguo, otra para la mañana en que ella dijo: te amo, sin voz, solo con los ojos. Había una pista titulada Silencio 217, que reproducía el sonido ambiente de la habitación donde murió, con fragmentos de la última grabación de su respiración. Las personas que escuchaban relataban experiencias intensas, lágrimas, curaciones, reencuentros consigo mismas. Pero para Marlon, todo eso era simplemente lo que necesitaba hacer para no morir por dentro. Con el tiempo, comenzó a caminar cada día hasta el campo donde había plantado el árbol. La planta había crecido con fuerza, como si realmente llevara el alma de Luisa. Debajo de ella, construyó un banco de madera y pasaba allí tardes enteras escribiendo. Cuadernos y cuadernos llenos de pensamientos, reflexiones, cartas que nunca serían enviadas, textos que hablaban sobre vivir después de perder,
sobre el dolor que se transforma en poesía, sobre el amor que sigue latiendo incluso cuando el cuerpo ya no está. Un día, recibió una carta por correo tradicional, con remitente desconocido. Dentro, había una nota escrita a mano. Ya no estás solo. Miles de personas escuchan a Luisa todos los días. Y cuando lloran con su música, eres tú quien les está sosteniendo la mano. Era cierto. Marlon se había convertido en un ancla para muchas almas en duelo, y aunque su propio pecho estuviera desgarrado, ofrecía refugio. Era un hombre que seguía sintiendo dolor, sí, pero también un hombre que ayudaba a otros a navegarlo sin hundirse. Una noche, en el aniversario de la muerte de Luisa, encendió decenas de velas alrededor del piano, encendió la grabadora y habló: Luisa, ha pasado un año sin ti, y aún así sigues en todo. Sigo escuchando tu voz, sigo tocando tus canciones, sigo buscándote en los detalles. Hay días en que casi olvido que te fuiste, porque tu presencia es más fuerte que tu ausencia. Y quiero decirte que sigo amando, como prometí. Después, apagó la grabadora, tocó una última canción y lloró. Pero fue un llanto sereno, de añoranza, no de desesperación, de amor, no de dolor, porque el dolor, aunque aún estaba allí, ahora caminaba a su lado. Ya no lo empujaba al suelo. Solo le recordaba que amar profundamente a alguien es nunca dejar de sufrir un poco. Marlon se convirtió, sin darse cuenta, en un memorial vivo, un hombre que lleva una historia en el pecho y la transforma en arte. No superó a Luisa, no quiso hacerlo, porque hay dolores que no deben olvidarse, hay amores que no terminan, solo cambian de forma, y en esa nueva forma de existencia, él seguía adelante, viviendo, llorando, tocando y manteniendo viva, nota por nota, la memoria de la mujer que le enseñó que el amor no necesita durar toda una vida para ser eterno. Lo último que Luisa dejó para Marlon no estaba en un sobre, ni en una grabación, ni en un billete cuidadosamente doblado entre las partituras. Estaba escondido, como todo lo que ella siempre escondía, entre los espacios que solo quien ama profundamente logra descifrar. Un secreto guardado en el corazón de la madera, entre martillos y cuerdas, donde ningún médico jamás podría llegar. Era una carta cuya existencia él desconocía y que solo encontró por casualidad, en una tarde solitaria, cuando decidió cerrar el piano por primera vez en más de un año. La tapa crujió suavemente. Fue como cerrar los ojos de alguien que ya duerme desde hace mucho, y allí, entre las bisagras de la tapa y la madera interior, estaba una hoja envejecida, doblada con delicadeza, con su nombre escrito en una caligrafía temblorosa, pero inconfundible: Marlon. Solo eso. Al tocarla, sintió que el corazón fallaba. Supo, sin abrirla, que aquel era el último suspiro de ella, un pedazo de alma dejado ahí a propósito, un final que solo ahora sería revelado. Se sentó en el suelo. Le temblaban las piernas, las manos le sudaban, y con cuidado desplegó la carta. Su aroma aún estaba en el papel. Amor, si estás leyendo esto, es porque finalmente lograste cerrar el piano, y si pudiste cerrarlo, es porque encontraste, de algún modo, una forma de vivir sin mí cada día. Escondí esta carta aquí porque sabía que solo la encontrarías cuando la música dejara de ser dolor y volviera a ser refugio. Quería contarte algo que nunca tuve el valor de decir. Cuando me diagnosticaron, me dieron 6 meses, pero viví casi el doble. ¿Sabes por qué? Porque llegaste tú, porque me hiciste reír, cantar, tocar, desear, porque tu amor fue mi tratamiento. Y aunque sabía que no había cura, me diste algo aún más raro: tiempo con sentido. Pero no es solo eso. Descubrí en los últimos exámenes que quizás, si hubiese intentado un tratamiento nuevo, experimental, podría haber vivido más, tal vez incluso años. Pero ese tratamiento me habría impedido tocar, caminar, sentir. Me habría dejado en una cama desde el primer mes. Te habría alejado. Habría borrado quien yo era. Así que elegí vivir menos, pero vivir con música, con besos, con baile, contigo. Esa fue mi elección, y la repetiría 1000 veces. Si estás leyendo esto, es porque sobreviviste, y ahora quiero que hagas una última cosa por mí.
Cierra ese piano, pero solo por fuera, porque por dentro yo todavía toco. En cada recuerdo, en cada gesto, en cada nuevo amor que te permitas vivir. No me guardes como tragedia, llévame como canción. Con todo mi amor, hasta el final y más allá del final. Luisa. Marlon cerró los ojos. Las lágrimas descendieron suavemente, sin desesperación. Fue como si escuchara una nueva melodía, una que ella compuso solo para ese momento. Una música sin sonido, una carta que lo decía todo. Esa noche, cerró el piano, colocó una partitura encima, con un girasol, y por primera vez salió de casa con una sonrisa sincera. Caminó hasta el campo donde florecía el árbol de Luisa. Se sentó en el banco de madera y comenzó a escribir algo nuevo. No era sobre ella, era sobre él. Era sobre el hombre que aprendió a vivir después del final. Porque, en el fondo, Luisa no murió en aquel hospital. Ella se quedó, en la carta, en el sonido, en el amor y en el corazón del hombre que, aunque roto, eligió seguir escuchando a la mujer que nunca dejó de amar.